Carlos, por supuesto, muy agradecido porque nos aceptes de nuevo esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias, Héctor. Un placer saludarte y un placer también platicar pues, con todos tus lectores y un medio muy importante para nosotros siempre. Gracias. Pues la verdad que han sido bastantes las preguntas, unas muy interesantes, como en todo, ¿no? Hay surtido como en botica, hay de todo. Pero el asunto es que para nosotros en Mazatlán es de mucho interés, muchísimo interés, darle seguimiento a este asunto, pues, que tú encabezas. Y me sorprende que está llamando la atención en otros puertos también, como podrás haber observado en las preguntas que te hice llegar a través de Olivia. Pero también al interior de Mazatlán está teniendo repercusiones en el sentido de llamar la atención, bueno, y si yo quisiera invertir, y oye, ¿cómo me va a beneficiar? Oye, ¿qué áreas de oportunidad tenemos? Etcétera, ¿no? Entonces, eso se nos hace a nosotros muy interesante, porque el puerto de Mazatlán, pues en la ocasión anterior te mencioné, pues tuvo su época de oro por allá, en la época decimonónica, y se vino abajo, al grado de estar ahorita, creo que de mover solamente el 2% de carga a nivel nacional, o algo así. Y con este proyecto pues renacen esperanzas de posicionar al puerto y a Mazatlán y a la región, pues o devolverlo a un lugar que tuvo hace siglos, ¿no? No siglos, pero sí hace bastantes años. Y pues así me gustaría saber cómo vamos, a dónde va, hasta dónde estamos llegando, qué viene, qué sigue. Si quieres en base a las preguntas o yo te las voy haciendo como tú quieras. O como tú gustes, Héctor. Si quieres, pues en el orden que tú consideres y con mucho gusto, pues abierto siempre a responder, digamos, cualquier inquietud sobre este interesante proyecto. Lo primero sería que una especie de contexto general en donde nos hicieras el favor de decirnos de dónde va, en qué etapa está el proyecto. Pues mucho gusto, ¿no? Muchísimas gracias. Pues un poquito recapitulando, fíjate que este proyecto, a veces me preguntan, pues, ¿cuántos años llevamos trabajando en este proyecto? La realidad es que no llevamos ni un año, ¿no? Es un proyecto que es muy joven, va muy rápido. A nosotros, pues, prácticamente fue a inicios del 2020 que, pues, se nos dice sobre esta necesidad, sobre esta oportunidad. Como lo había comentado en otras entrevistas, esto, pues, comienza para nosotros desde Washington por el gobierno de los Estados Unidos como una necesidad importante para ellos de trazar un puerto desde el Pacífico mexicano, concretamente en el norte, con estudios muy sólidos, sobre todo de universidades de Texas, de esta amplia necesidad y con un recorrido histórico importantísimo. Y pues después pues tuve la suerte también de coincidir con el gobierno actual de Sinaloa, concretamente con el señor Javier Lizárraga, con el señor Sergio Orozco, que siempre tuvieron mucha apertura también y que creían que pues el momento de activar ese proyecto que tenía ya tantos años pues había llegado, ¿no? También pues tengo la oportunidad de que después nos invita el gobierno de la República pues a analizar el proyecto para pues ver si había la posibilidad de una inversión privada, ¿no? Entonces digamos que pues nos llegó por 3 vías este proyecto, ¿no? Y creo que pues era porque se estaba dando el momento y la circunstancia y los ritmos para que esto se dieran, ¿no? Nosotros hicimos pues un primer acuerdo con nuestros inversionistas, con los gobiernos y demás para trabajar y mirar este proyecto apenas en septiembre del 2020, ¿no? O sea, realmente tiene unos meses el proyecto, ¿no? En septiembre del 2020 lo que nosotros hicimos fue pues juntar la inversión necesaria para hacer un plan maestro, ¿no? Esto es pagar estudios de mercado, pagar estudios de demanda, etcétera, para ver toda la factibilidad y pues financiar pues toda una ronda de conversación pues con todas las navieras a nivel mundial, con todos los jugadores logísticos importantes en el mundo. Esto nos llevó aproximadamente unos 6 meses. En marzo
nosotros pues terminamos lo que era el plan maestro, y de marzo a ahorita a agosto, que es lo que acabamos de terminar a principios de agosto, fue la ingeniería básica, digamos, del proyecto, ¿no? Entonces, pues en muy poco tiempo esto, pues digamos, creo que en tiempo récords, pues hemos logrado digamos, este avance del proyecto. Hasta ahorita llevamos invertidos apenas unos $10 millones en esto que te comento, ¿no? En tener ingeniería básica y en tener un plan maestro que pues, costó sobre los $2 millones. La ingeniería básica del proyecto que cuesta unos 7, 8 millones de dólares, o sea, cerca de los $10 millones, es lo que llevamos, digamos, erogado en esta parte de planeación, ¿no? Que es meramente pues una etapa muy temprana, pero que a veces es lo más difícil porque es a lo que nadie le apuesta, ¿no? O sea, nadie le apuesta a esa etapa en donde vamos a ver si esto funciona o no funciona, vamos a probar una tesis, vamos a verlo desde la parte técnica, si esto puede tener una viabilidad o no. Creo que ese es a veces el dinero más difícil, digamos, de estos arranques de proyectos, y sin embargo creo que estamos superando esas etapas que son un poquito las más cuesta arriba, ¿no? Las más complicadas, ¿no? Para darle una seriedad y una solidez al proyecto. Entonces, pues esa es en la etapa, digamos, en la que vamos, ¿no? De tener plan maestro y tener ingenierías básicas de lo que es el ferrocarril, y haber desarrollado lo que es pues ya una patente de lo que es esta nueva tecnología portuaria. Eso creo que es uno de los mayores valores de este proyecto, ¿no? El poder crear y desarrollar una patente de un puerto offshore. Ya ha pasado los primeros pues análisis positivamente esta patente, y se está integrando con otras. Nosotros contratamos una empresa de ingeniería, o estamos contratando también para las siguientes etapas a una compañía de ingeniería muy importante, que está integrando también otras patentes, sobre todo en la defensa de los Estados Unidos, que ellos tenían también una injerencia importante, sobre todo en innovación en los materiales usados por el puerto. Creo que va a ser pues el primer puerto que tenga materiales de una siguiente generación, e incluso también en la parte de generación de energía, ¿no? Es un puerto sustentable que también pues genera energía limpia, y al final del día también pues esta innovación de que sea un puerto offshore que redujo completamente los costos de dragados, y que reduce también todo lo que tiene que ver con los diques de abrigo y con todos estos protección que llevan los puertos, y que es algo muy interesante porque es una nueva propuesta para el mundo, ¿no? Nosotros hace un par de meses estaba en Miami con la autoridad portuaria de los Estados Unidos, y esta Asociación de Autoridades Portuarias de Estados Unidos nos decía que este proyecto de Mazatlán pues es único incluso para los Estados Unidos, y ahora la propuesta pues que se nos está haciendo pues es de que este tipo de tecnología se pueda replicar en los próximos puertos que tiene planeado los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es un puerto muy innovador, que incluso lo va a hacer para los Estados Unidos, este puerto de Sinaloa. Y no solamente, digamos, desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista comercial, ¿no? Cuando estaba con esta gente en Miami, por ejemplo, nos mostraban estudios de que de realizarse, que se va a realizar, ¿no? Estamos determinados a que este proyecto se realice, el 75% del comercio de los Estados Unidos pasaría por Sinaloa, pasaría por este puerto, ¿no? Entonces, hablamos de que si el 75% del comercio de la economía más importante del mundo pasaría por Sinaloa, creo que el efecto transformador que va a tener este proyecto, la verdad, ni nosotros como Ocax lo habíamos dimensionado así. O sea, creíamos que podía convertirse en un puerto muy importante, pero no habíamos aún, cuando partimos de esto en septiembre, no creo que hubiéramos tenido la idea de que esto iba a configurar pues de tal manera el comercio mundial, y que iba a volverse también una referencia tan importante a nivel hemisférico y a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, pues ese es el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Ya de tener un plan maestro y de tener ingenierías básicas del proyecto, sobre todo el ferrocarril, que era un ferrocarril muy retador,
Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos estado pues en comunicación también con varios operadores ferroviarios y bueno, pues avanzando en eso. ¿En qué etapa vamos a entrar ahorita o para qué estamos ahorita un poco, digamos, levantando capital? Es para la parte de los derechos de vía, ¿no? Ahorita contratamos a uno de los despachos más importantes en materia de derechos de vía en México y ahorita pues estamos en esa etapa, ¿no? De comenzar pues todas las erogaciones que tienen que ver con los derechos de esta vía y el trazo definitivo. El trazo ya está a nivel de ingeniería. Obviamente, pues tiene que llevar todavía una validación social, que es en la que estamos, y una validación ambiental sobre la viabilidad de este trazo que a nivel de ingeniería ya se tiene, ¿no? Pero al final del día creo que vamos digamos, a continuar avanzando muy, muy rápido y ahorita esa es la etapa en la que vamos a entrar. Y por otro lado, hace unas semanas se pudo concluir lo que son los trámites del centro logístico, eso del lado de Durango, que es una de las primeras infraestructuras. Este proyecto, seguramente te hicimos llegar por ahí un video que muestra que bueno, es una familia de infraestructuras en la que se marca un nuevo puerto en Mazatlán. La parte ferroviaria, los 360 kilómetros de vía de ferrocarril, y del lado de nuestro país, 4 parques industriales, ¿no? Y el primer parque industrial que se va a desarrollar, pues es el de Durango, ¿no? Entonces, ya terminamos ahí los trámites, estamos ahorita prácticamente en lo que tiene que ver nada más con el impacto ambiental, solventando pues algunos datos, información que se pide sobre el proyecto para terminar lo que tiene que ver con el impacto ambiental y pues bueno, construir esta primera infraestructura de este corredor TEMEC, que sería el parque industrial de Durango, y a la par, pues, iniciar lo que es la vía del ferrocarril, ¿no? Te decía que cada que te oigo me sorprende más y cada que capto información de otros medios o de personas que me preguntan, pues a veces no hay que responder, pero ahorita creo que quedó muy clara pues, varias de las preguntas que te englobamos ahí, porque son muchas. Entonces las englobamos, pero yo resaltaría de lo que hablaste ahorita, o te preguntaría un poquito más. Dijiste tú de hacerse, pero luego dices de que se tiene que hacer el proyecto. Sí, eso me gustó mucho, ¿no? Como que ya es un reto que o se hace. ¿Y de qué depende que sí se haga? Fíjate que del lado de los inversionistas, nosotros lo vemos prácticamente listo el tema, o sea, no hay una condicionante de que se pueda lograr, al menos, digamos, los contratos, digamos, vinculantes de inversión que se tienen, pues desde luego están condicionados a que se tengan pues todos los permisos, todas las autorizaciones. Digamos, eso es lo que podría salir del espectro de nosotros, ¿no? Lo que no corresponde a nosotros, que son las autorizaciones, los permisos y demás. Pero yo te quisiera decir que hasta ahora pues se ha recibido digamos, pues con una gran anuencia de las autoridades. Creo que les hace también mucho sentido el impulso y el impacto que puede tener para el desarrollo. Más que es una inversión privada, o sea, no hay recursos públicos, no es algo que le va a costar al Estado. Entonces, pues hasta ahora yo te diría que lo que hemos encontrado es pues toda la apertura, todas las facilidades y ninguna barrera para que este proyecto se haga. Sin embargo, digamos, lo que puede variar en toda esta parte de trámites son los tiempos, porque al final del día, pues cuando te metes a ver temas de derechos de vía, de impactos ambientales y demás, a veces no hay palabra de honor en los tiempos, ¿no? Que esto puede tardar, ¿no? Por eso a veces es un poco aventurado la parte de los tiempos. Que se vaya a realizar o no se vaya a realizar, yo le veo escasas posibilidades de que no se realice, al contrario, o sea, creo que esto juega, pues la circunstancia en general de nuestro país juega mucho a favor de que este proyecto se realice, y por el lado de los inversionistas, pues no hay ninguna condicionante para que se titubee la parte de inversión. Pero bueno, sí hay que ser conscientes en las expectativas, sobre todo de tiempo, ¿no? Porque cuánto puede tardar los derechos de vía, pues es un espectro que nos dicen, pues te puede tardar a lo mejor unos 11 o 12 meses, igual te puede tardar año y medio, ¿no? Y a veces 6 meses se hace mucho, ¿no? Oye, ya cuando empiezan y demás, y a veces ahí, digamos, son bandas de tiempo que se pueden
demorar más, digamos, de lo que pensáramos en temas, en términos de tramitología, ¿no? Pero fuera de eso, creo que somos muy optimistas en el tema del proyecto y eso no significa ni siquiera que no se fuera a dar, ¿no? O sea, lo que puede, te digo, la parte sensible de este proyecto es cuánto se pueden llevar los trámites, que son trámites complejos, que son trámites tardados, pero de ahí en fuera, pues todo creo que marcha en positivo, ¿no? Otro de los puntos que yo resaltaría o rescataría de lo que dijiste en la primera parte es que habla de algo que me suena así como fantástico, así, que se movería a través de Mazatlán o del puerto sinaloense el 75% de la carga de Estados Unidos. Y eso es algo increíble. O sea, para nosotros sería como irnos a otra dimensión, ¿no? Así lo veo, al escuchar. Sí, completamente esto transforma, digamos, yo también he escuchado algunas opiniones sobre pues cómo, entre comillas, compite, no sé, cómo va a competir este puerto con Lázaro Cárdenas, etcétera. Así es. Y la realidad es de que, digamos, desde un punto de vista ya más hemisférico, pues no se ve, digamos, esa competencia, ¿no? O sea, no es algo que esté tanto en el mapa porque este proyecto pues cambia, digamos, mucho la dimensión, ¿no? De lo que se hace en el comercio de los Estados Unidos. Porque ahorita, pues, las alternativas para llegar, por ejemplo, a la costa este de los Estados Unidos, lo que hemos hablado con las navieras, no es necesariamente, bueno, vamos a llegar a Lázaro Cárdenas y de ahí vamos a llegar a la costa este de los Estados Unidos. Realmente es algo que existe, pero que no está consolidado, digamos, digamos, en la visión del comercio Norteamérica, ¿no? Regularmente lo que sucede es que la mayoría de la población de los Estados Unidos está en la costa este y la mayoría del comercio sucede en la ruta transpacífica. Entonces, el llevar, digamos, toda esta parte de la ruta comercial de la transpacífica, que es el comercio con Asia, hacia la costa este de los Estados Unidos, es yo creo que pues de los retos más importantes a resolver en materia de comercio y por eso es que se puede volver el proyecto más importante en materia logística en el mundo. Y digo, a mí, si hace unos meses me lo hubieran dicho, me parecería exagerado. Hoy, con todos los datos que tenemos, creemos que eso es algo posible, ¿no? Y lo que sucede es que, pues hoy la puerta de entrada de Asia hacia los Estados Unidos, pues es el puerto de Long Beach, el cual está saturado y que al final del día Sinaloa pues tiene una posición mucho más estratégica que el puerto de Long Beach y para llegar hacia la costa este de los Estados Unidos con un puerto de clase mundial, con un puerto muy importante, digamos, en materia de eficiencia, que eso es lo que lo hace que se pueda volver un referente de este tipo, ¿no? Y la otra alternativa para llegar a la costa este, pues sería pasar por el canal de Panamá, esperando 10 días, digamos, al menos en fila para cruzar por el canal de Panamá y poder llegar a la costa este de los Estados Unidos, ¿no? A los tiempos de Entonces, viaje, ¿no? exactamente, ¿no? Otros estudios que nosotros no teníamos, pero que pues gente de otros países nos ha mostrado, es de que de hacerse este proyecto, el 40% de la carga del canal de Panamá se iría digamos, este nuevo corredor, ¿no? O sea, ya no llegaría al canal de Panamá el 40% de las navieras, sino que se irían por esta opción, ¿no? Entonces, digamos, ese es mucho el referente, no es un puerto que esté mirando tanto únicamente al mercado nacional, sino es una solución de transformación y es una solución logística de forma hemisférica y sobre todo es una solución para el medio oeste y la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Ese yo creo que va a ser el mayor potencial que tiene este nuevo puerto de Mazatlán, que creo que es otro de las inquietudes también, ¿no? Sobre el puerto de Mazatlán, si el puerto de Mazatlán se puede convertir digamos, en este monstruo tecnológico que estamos proponiendo o no. La realidad es de que desde un inicio que comenzamos a hablar por ejemplo, con el secretario Lizárraga,
Mazatlán tenía la visión y lo que ellos nos compartían y que después se demostró en todos los estudios que nosotros hicimos, es de que el actual puerto de Mazatlán pues tiene una vocación de enfocarse más hacia el turismo, ¿no? De A los poder ser cruceros, sí. un puerto de que se consolide en el turismo y pues un poco alejado ya más de la mancha urbana de Mazatlán, se pueda buscar un decreto presidencial para hacer un nuevo puerto. O sea, estamos hablando de una infraestructura que, digamos, el decir Mazatlán, Durango, pues es una referencia únicamente porque realmente sería un puerto que esté pues fuera de la mancha urbana de Mazatlán y pues ahí se puede desarrollar una zona de un carácter plenamente industrial con una planeación, digamos, de una nueva era ya en planeación industrial y con un puerto de estas características, ¿no? Pero de ninguna manera, digamos, en ningún momento el proyecto ha considerado que este gran puerto de carga se pueda establecer en lo que hoy conocemos como el puerto de Mazatlán, ¿no? Eso es una pregunta que constantemente me hacen y pues digo, pues, ya la respondiste. Claro, no, y la verdad es que tienen razón. O sea, quien dice que el puerto de Mazatlán no puede funcionar para este proyecto, tiene toda la razón, pero creo que ahí hay una confusión o a lo mejor una lectura rápida nada más de lo que se dice, ¿no? Pues, se quiere hacer algo en Mazatlán y pues desde luego que eso no tiene viabilidad, pero eso se vio desde un inicio y este nuevo puerto es una nueva propuesta de un desarrollo industrial fuera de la mancha urbana de lo que hoy se conoce en el puerto de Mazatlán. Definitivamente. Bueno, otra de las cositas que pues me suenan interesantes, ni siquiera yo que he estado platicando contigo alcanzo a visualizar cómo sería ese puerto, es decir, cómo estaría conformado su estructura, ya hablo de la estructura. Es, ¿cómo? O sea, no, si ya tienen el lugar donde va a estar esa visualizado. Sí, ya se está avanzando también en esa parte de incorporar los lotes. Digamos, eso lo platicamos también desde un inicio con el gobierno local de Sinaloa, de que pues, preferían pues no hacerlo tan público las ocasiones exactas porque Sí, sí, pues, sí. les había pasado por experiencia pues, la parte de la especulación y de muchos Sí, sí, problemas que se van generando. Y digamos, pues ahorita por lo que estamos haciendo es incorporar los lotes, desde luego que lleva una parte, digamos, inland, ¿no? En tierra, aunque es un puerto offshore, pero pues necesita estar anclado, digamos, a la tierra, ¿no? Y en tierra, pues sobre todo lleva un desarrollo de patios, un desarrollo prácticamente industrial, donde va a estar toda la parte del ferrocarril y pues únicamente lo que tiene que ver con la llegada, salida de los barcos es lo que es la parte, es la plataforma offshore, que es pues un poco lo que es un poco más novedoso, que eso pues te permite, pues como vas entrando hacia el mar, pues te permite ya tener una profundidad mayor y eso hace que no necesites tantos dragados, ¿no? Cuando llega el barco, digamos, podemos hacer un símil de que llega como a una suerte de cochera en el mar, ¿no? Entonces el barco queda completamente protegido para hacer la descarga, pero ya no tienes prácticamente que hacer todo es que cuando empezamos a ver el proyecto, o sea, nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto es de dragado? Una cosa brutal de dragado, lo que se llevaba la inversión del puerto. ¿Y cuánto se lleva en diques de abrigo, por ejemplo? No, pues era más del puerto. O sea, lo que tenía que ver con dragados y diques de abrigo, se necesitaba más inversión que para el puerto per se, ¿no? Entonces, por eso es que se buscó una solución más eficiente y aparte, pues es una lástima llegar prácticamente ya sobre el mar de Cortés digamos, a destruir el lecho marino con un puerto de carga, ¿no? Entonces, por eso pensamos en la solución más ecológica, digamos, posible, ¿no? Y esto pues nos ayuda mucho a proteger el medio ambiente, porque sería una lástima llegar con algo invasivo, algo que contamine, algo que destruya la naturaleza. Entonces, por eso también pensamos en que fuera un proyecto muy amigable con el medio ambiente. Por eso prácticamente la inversión, digamos, en dragados es mínima. La inversión en todo esto de los
digamos, de los diques de abrigo también pues baja muchísimo todo esto, esta obra que también puede afectar mucho el medio ambiente. Y, sí, bueno, y finalmente lo que vamos ahorita también desarrollando junto con esta empresa de ingeniería que te comentaba es la parte de energía, ¿no? Ellos han propuesto, por ejemplo, materiales muy nobles y muy ligeros y muy resistentes para lo que es el desarrollo del puerto, pero también la parte de energía, ¿no? Nos mostraban una tecnología que se va a incorporar al puerto, que lo que tiene que ver es, por ejemplo, con la generación de energía a partir, por ejemplo, del mismo movimiento de las olas, ¿no? Con el mismo movimiento del mar se va generando la energía de este puerto, lleva algunas hélices offshore, o sea, la verdad es que no se parece a ningún puerto, ¿no? O sea, digamos, no sé si pensamos en el puerto de Veracruz, y este puerto pues no se parecen absolutamente en nada, ¿no? Las grúas se ven completamente diferentes, la estructura se ve completamente distinta, es algo que se ve diferente, digamos, y es una nueva era, una nueva propuesta, ya es, digamos, ya son los puertos que vienen, ¿no? Ya es completamente diferente a lo que uno visualiza como un puerto en nuestros días, ¿no? Yo creo que eso se debe, Carlos, que los expertos que yo conozco en puertos, que son varias, inclusive de otros puertos, no lo alcanzan a visualizar. Yo apenas sí estoy entendiendo que no hay nada contra qué referenciar, ¿no? Por eso no alcanzamos a verlo muchas gentes, cómo sería este puerto. Tenemos la idea de los puertos esos, podemos llamarle de la generación pasada, sobre todo Mazatlán, que está muy atrasado como puerto. Entonces, por eso no lo alcanzamos a visualizar, pero ya con lo que estás explicando, poco a poco ya voy entendiendo, o ya entendí de un todo que esto es la última generación en puertos, o lo más avanzado en puertos, ¿no? Creo yo que así están las cosas. Esa ha sido la intención de la propuesta, te digo, y nos ha traído pues esos beneficios, ¿no? Que hemos reducido el impacto ambiental brutalmente sobre cualquier otro puerto y que hemos reducido mucho los costos, ¿no? Porque también es un proyecto retador, por ejemplo, en la vía del ferrocarril. Entonces, pues, digamos, va a ser un ferrocarril caro. No podíamos tener un puerto muy caro y un ferrocarril muy caro también, ¿no? Entonces, la idea era pues poder al menos donde podíamos reducir la mayoría de los costos que era en el puerto, pues buscar algo eficiente para que fuera muy atractivo para los inversionistas, ¿no? Que pudiera tener digamos, una eficiencia en costos el desarrollo del puerto sobre lo que es la vía del ferrocarril, porque la vía del ferrocarril pues sí tiende a ser un ferrocarril costoso, ¿no? Sí, sí. Pregúntanos por la carretera lo que nos ha salido. Oye, pues no quiero quitarte mucho tu tiempo, yo pudiera hacerte todas las preguntas que están ahí, mejor te las dejo ahí, pero creo que has respondido en gran parte. Lo único que me llaman dos cosas, te preguntaría yo de mi parte dos cosas más. Una es en materia de cómo tú visualizas una vez que arranque esto, los impactos para Mazatlán y Sinaloa y la región. ¿Qué impactos van a tener? Porque a lo que de concretarse, como tú dices, que se tiene que concretar, pues Mazatlán pasará a otra esfera, y Sinaloa y la región por donde cruzará todo esto. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la visualizas toda esta situación? Fíjate que nosotros te digo que a mí me sorprende cada vez más este proyecto porque, digamos, más allá de bajarnos las expectativas, yo pensé que llegábamos con expectativas muy altas y que la realidad, pues regularmente al chocar con ella, pues te baja un poquito, ¿no? De las expectativas que tenías. Este proyecto nos ha pasado al revés, ¿no? O sea, llegamos con una alta expectativa y cada día nos sorprende más, ¿no? O sea, yo lo que te diría, por ejemplo, de este proyecto, no hemos dejado de trabajar un solo día, o sea, no es de que hagamos algo y luego lo retomemos, o sea, en este proyecto de Mazatlán, como empresa, todos los días hay un equipo de gente trabajando en este proyecto y más firmas trabajando en este proyecto, o sea, no pasa un día de lunes a domingo que haya alguien de nosotros trabajando en esto que es el corredor Temec, ¿no? Entonces, yo creo que
digamos, lo que siempre hemos dicho, la diferencia, por ejemplo, con un canal de Panamá es que esto va a ser un corredor de transformación. O sea, por ejemplo, Panamá no tiene pues un desarrollo industrial, lo tiene en el tema de servicios, por ejemplo, ¿no? Es un país que, por ejemplo, tiene servicios logísticos, tiene servicios hoteleros, tiene servicios bancarios, etcétera, pero no se volvió un país industrial, ¿no? Se volvió un país de servicios con una alta calidad de vida para la gente que vive ahí, con una amplitud de desarrollo que creo que eso también le va a pasar a Sinaloa, pero además creo que viene para Sinaloa un desarrollo industrial importante, ¿no? Porque esto, y creo que esa es parte de la médula, digamos, de lo más importante que se ha querido plantear con este corredor, que es un corredor de transformación y por eso el nombre, ¿no? De corredor TEMEC, porque al final del día lo que está haciendo es unir todas estas cadenas de valor y que estas cadenas de valor se puedan proteger y no se rompan, ¿no? Y creo que este proyecto ahora también con la pandemia pues se ha fortalecido más porque es lo que le pasó al mundo, ¿no? Muchas cadenas de valor pues se rompieron, ¿no? Ante el tema de la pandemia, ante el tema de producción industrial. Y creo que para Norteamérica es un tema de seguridad nacional importante para cada uno de los países, tanto para Canadá, para México y para Estados Unidos, el saber que dentro del TEMEC tenemos una protección hacia estas cadenas de valor, que tenemos puertos que van a poder recibir pues insumos, ¿no? de Asia y de otras partes del mundo, y que hay un corredor que pues va a integrar, digamos, toda esta transformación industrial, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, vamos a poder ver en Sinaloa un desarrollo en temas de servicios logísticos similar a como ha venido creciendo en países que tienen esa vocación, pero además un desarrollo industrial, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que es una bomba de tiempo al final del día para Sinaloa, para detonar un desarrollo que yo te diría que en estos momentos ni siquiera lo estamos nosotros dimensionando, ¿no? Porque esto de pronto traes una industria, no sé, de e-commerce, traes unas ensambladoras de autos y eso va teniendo una réplica. Por ejemplo, ahorita a Durango vamos a llevar un MRO internacional, digamos como una suerte de taller de aviación muy importante en Durango, que era pues una industria que a lo mejor ni siquiera se tenía visualizada en Durango. Y digo, al final del día van llegando industrias que van configurando, digamos, cada vez más pues toda esta región, ¿no? Pero yo creo que es el futuro de nuestro país, o sea, la zona que más se va a desarrollar en el futuro en México, a mí no me queda duda que es esta región, ¿no? Estos estados de Sinaloa, Durango, y ahorita pues estamos también trabajando muy fuerte con Coahuila, porque esa es la otra parte interna del corredor, ¿no? O sea, sería tener el puerto más eficiente en Sinaloa, y es un corredor de casi 1,000 kilómetros hacia Coahuila, y en Coahuila, en el cruce de Eagle Pass, lo que se busca es tener la frontera más eficiente en México, ¿no? Entonces, digamos, estas puntas internas, digo, el corredor sí es, digamos, de Sinaloa a Manitoba, a Winnipeg, Canadá, digamos, esa es como que la columna vertebral del corredor, pero si lo vemos aquí en México, la columna es desde Sinaloa hasta Eagle Pass, buscando que Eagle Pass se vuelva la frontera también más eficiente de nuestro país, ¿no? Dos cosas. Una, que cuando la fiebre del oro, Mazatlán era el paso obligado de la gente que venía del este de Estados Unidos y prefería venirse por aquí para evitar todas las rocallosas y todo eso. Entonces, históricamente hay una relación de verdad con el proyecto que tú traes, es decir, no hay nada que impida, históricamente tenemos ese dato de que por aquí pasaban las gentes, inclusive se venían a caballo para pasar a la fiebre del oro a California. Esa es una. Y por último, ¿cuándo estarían dando alguna conferencia aquí en Mazatlán, algún conocimiento del proyecto? No sé, eso sería todo por mi parte. Y muchas gracias. No, al contrario, Héctor, muchas gracias. Yo creo que en el mes de noviembre seguramente estaremos en Mazatlán.
platicando más del proyecto, mostrando más de todos estos avances. Digo que ahorita pues te adelanto un poco, pero seguramente en el mes de noviembre estaremos ya muy activos por allá en Sinaloa. Caxor is an international conglomerate with the strength to promote large infrastructure projects with an unprecedented vision. This is why the TMEC Corridor is a large-scale project that integrates the Pacific Basin with the east coast of North America. The new deep-water superport of Sinaloa becomes the most important, fastest, and most ecological in America. Its innovative design will make Seaport the most efficient and environmentally friendly port, capable of receiving 25,000 TEU ships with transfer times as low as any port has currently achieved. The new generation design for the storage and movement of containers ensures the capacity and reliability that the largest hub in America requires. The North American TMEC Corridor is the nucleus of a large complex of logistics, industrial, commercial, and agricultural expansion for the Northern Economic Zone of Mexico, thus creating new connections for the import and export of products. Connecting by land through the Sierra Madre, Sinaloa with Durango, and thus Asia and Oceania with the entire territory of North America in the most desired railway project in the history of Mexico. The TMEC Corridor is one of the most important economic projects in the history of Mexico, which includes, in addition to the main maritime hub of the Pacific, the creation of the long-awaited bio-oceanic railroad route in North America, in line with the planned regional development strategy and coordinated by the governments of Mexico, the United States, and Canada. With this infrastructure, Mexico will be consolidating its anchor and will be North America's most important transfer node in the Pacific. The TMEC Corridor includes new logistics centers in strategic areas of northern Mexico that integrate new value chains for consolidation and new developments in the various economic sectors of the country. In this way, with the opening of new markets and the consolidation of global logistics value chains, Caxor is solving the new challenges presented by port congestion and commercial imbalances, promoting the development of new industries and the trade balance between Asia and America.